La Mara Revolución es muy atractiva al comienzo. Fue mi madre. Yo bebí de sus pechos el néctar de la ilusión y la utopía. Adhiero absolutamente a los valores de lo que es la democracia liberal occidental. Reemplacé Madre Revolución por Madre Democracia. Debiéramos todos luchar por eso. Lo que está en peligro hoy en el mundo son los valores de la democracia liberal. ¿Puede una persona de derecha escuchar a Silvio Rodríguez o una persona de izquierda escuchar a Alberto Plaza? La poesía en Chile es nuestro otro pensar, más profundo. O sea, donde más lejos hemos llegado como cultura chilena, creo yo, es en la poesía. Si uno piensa en la figura de un Neruda, de una Guerra Mistral, de un Huidobro, de un Parra, de una Violeta Parra, que no se lo pueda. Llegaron muy lejos. Poesía y filosofía estuvieron juntas en un origen en Occidente. Los primeros presocráticos, Parménides, el poema del ser, es un poema. El nazismo no se explica solo por razones objetivas. La crisis del 29, el crash económico, la pobreza en Alemania, se explica más por el sentimiento de humillación que sufrieron los alemanes después del Tratado de Versalles de la Primera Guerra. Un pueblo humillado quiere venganza. El gran combate final sería entre una inteligencia artificial desbocada, casi toma el control de todo, y la poesía, que se yergue como su combatiente. Bendita lluvia, mojarse, pisar los charcos, ensuciarse, porque uno ve a ese padre que reta a los niños, que rían. Qué bueno que ría un niñito y que siga riendo. Tú hablas de que hay un sentimiento en este colectivo, al menos del estallido social, que es el del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentido cree que le está haciendo daño al adversario, pero se está haciendo un daño enorme a sí mismo. En primer lugar. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia, mi nombre es Natalia Vidal y hoy soy una afortunada de tener de invitado al inspirador de este espacio de conversación y podcast. Es alguien que ha dedicado su vida al estudio de la poesía, las letras, la cultura, las artes. Ha incursionado en política, es académico, es escritor y está conmigo hoy, Cristian Barenken. Así que prepárate porque vamos a hacer un viaje por todas las artes, vamos a hablar de letras, también vamos a hablar de política y mucho más. Prepárate un café y no te despegues de la pantalla porque esta conversación empieza ahora. Cristian, bendito sea el día. Gracias por estar aquí. Me tomó 1 año, 4 meses, 3 días que aceptara la invitación. Tú sabes que eso no es nada porque el tiempo es una ilusión. Es un velo de malla. O sea, en realidad a lo mejor han pasado 15 minutos o 1 segundo solamente, desde que nos pusimos de acuerdo que yo te dije que algún día lo íbamos a hacer y aquí estoy. Yo tengo que decirte que yo no me rindo nunca, pero a veces el sabor de este tipo de victorias que cuestan más es aún mejor, porque tuve mucho tiempo para sacrificarme y hoy día amanecí, como te digo, como dijo Benedetti, con piedrecitas en mi ventana. Voy a empezar, en general empiezo hablando de la obra que tengo a mi lado, que es de la Moni, pero voy a empezar con un poema a propósito de tu libro, El pedestal vacío, que lo vamos a mostrar, que es de Pablo Neruda, de un libro que yo te conté que era mi favorito cuando fui a tu programa. Me acuerdo cuando fuiste a Hipócrita Lector. Exactamente. Hipócrita Lector. Sí, me acuerdo que llevaste Extravagario y que me llamó mucho la atención porque es un libro de Neruda que pocos citan. Extravagario. Este es mi libro favorito. Y yo te decía que lo usaba como Biblia, a veces lo abro y todo. Polletomancia se llama eso. Sí, me contaste. Sí. Bueno, escogí este para darle marco a la conversación. Muchos somos. De tantos hombres que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa, se fueron a otra ciudad. Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo escondido se toma la palabra en mi boca. Otras veces me duermo en medio de la sociedad distinguida y cuando busco en mí al valiente, un cobarde que no conozco corre a tomar con mi esqueleto 1000 deliciosas precauciones. Cuando arde una casa estimada, en vez del bombero que llamo, se precipita el incendiario. Y ese soy yo. No tengo arreglo. ¿Qué debo hacer para escogerme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Notable poema. Notable poema que me recordó a 2 otros poetas. Uno, Rimbaud, Arthur Rimbaud, que es un poeta para mí fundamental como lector cuando joven. Alguien ha dicho que es peligroso leer a Rimbaud a muy temprana edad porque es un fuego que quema. Y él dice en una carta que le manda a su profesor, imagínate haber tenido 15 y 6 años, je et un autre. Yo es un otro, dice Rimbaud. Y ahí habla de que adentro de nosotros hay como un teatro donde aparecen una serie de personajes y que por lo tanto toda la idea del yo que tenían los occidentales es una idea estúpida, y los poetas también,
y que por lo tanto hay que abrir esa caja donde están todos los yo guardados. Ese es uno. Y el otro es Fernando Pessoa, el poeta portugués lisboeta, del cual el escritor Tabucchi dijo que era un baúl lleno de gente. Claro, Su por todos los heterónimo. heterónimos, porque fueron muchos más incluso de los que conocemos. Y eso que parecía en él una enfermedad, lo veía como un elemento histérico de su personalidad, finalmente trajo a la poesía y la literatura una riqueza de variedad. Y al final todos nosotros, como dice ahí Neruda, tenemos el bombero y el incendiario al mismo tiempo. Y eso, bueno, y eso lo vemos en nuestras relaciones, que podemos ser súper amorosos de repente con nuestra pareja en un momento y de repente podemos ser unos monstruos. ¿Cómo nos convertimos y transformamos y variamos? Y ahí pienso en un tercer autor, en Montaigne, otro de mis autores favoritos, que lo cito ahí en el libro, pensador del siglo XVII, que dice que en el fondo uno se conoce, justamente se conoce cuando aparece inesperadamente una dimensión de uno en el día, en alguna acción, en algo que uno no pensaba que uno tenía dentro. Entonces, esa cita de Stravagario es buenísima, es buenísima. Lo escogí a propósito de tu libro, que finalmente describe un quiebre, ¿verdad? Un antes y un después, un momento en tu vida en que algo, no sé si se fractura, pero sí se genera una distancia respecto de lo que eras y eso te invita a cuestionarte a ti qué lugar ahora ocupas, no solo dentro de la cultura, sino dentro de ti mismo. ¿Cómo se gesta eso? ¿Y has llegado a amigarte o tienes muchos dentro de ti? A ver, efectivamente el libro que tú citas ahí, El pedestal vacío, que es quizás de los libros más autobiográficos míos, Confesiones de un apóstata, habla de un duelo. Es la pérdida de una fe. Es como cuando alguien pierde la fe, cuando se te muere Dios. Eso le puede pasar a un creyente. Descubre, era creyente a lo mejor en su infancia, en su adolescencia, crece y en un momento determinado ya no cree en Dios. No es menor esa pérdida. Y eso ocurre también en la política, porque la política tiene mucho de religión y a veces suplanta la religión. Allí donde no hay religión, el hombre igual tiene una necesidad de búsqueda de sentido y nos aferramos a ideologías, a creencias, a cosas que además están unidas a cosas emocionales. Y en mi caso, para no dar la lata, te lo voy a explicar cortito, yo trato de mostrar en el libro que un cambio en una opción política tiene que ver también con elementos emocionales. Y en este caso, la relación con mi madre, mi infancia, los recuerdos, la memoria de una época histórica, de un momento, todo eso sufre como tú dices, un quiebre en un momento determinado y que fue particular, donde se cataliza todo esto es en el estallido, en octubre del 2019. Es ahí donde ya había empezado antes también esto, obviamente, dentro mío. Entonces, efectivamente, un quiebre es un duelo, no es menor. No es que yo diga, dejé de ser de izquierda tal como una cierta izquierda lo entiende, ¿ya? Porque yo en una parte mía sigo siendo en una parte de izquierda, no es que vaya a poder dejar todo eso siempre. Pero como que se me escorrió el velo, para mí por lo menos, y empecé a ver mentiras y violencias en una izquierda que yo creía que era lo contrario, que era la víctima de esas mentiras y violencias. Entonces fue un momento duro, difícil, potente. No es que haya cambiado un día para otro y me convertí en un liberal, o como ha ocurrido en muchos casos. No sé en lo que me Te diste convertí. vuelta la chaqueta. No, me di vuelta la chaqueta, ¿no es cierto? Claro, que es lo que me decían muchos traidores en la calle, amarillo y etcétera, etcétera, etcétera. A propósito, Amarillo, tengo una pregunta, pero cuando tú dices este duelo, ¿qué es lo más difícil? ¿Cambiar de ideas o sentir que se cambia de ideas o dejar de pertenecer o dejar de ser querido por un lugar que siempre te acogió? Ahí tú dijiste algo fundamental. Todos nosotros, digamos, somos relacionales, es decir, no estamos solos, esta idea de que somos uno, no. Nosotros tejemos a ver, estamos tan al descampado en la existencia, somos tan frágiles que necesitamos tener relaciones. Por eso que un mundo individualista extremo es un mundo, desde el punto de vista mío, completamente irreal, es imposible para el ser humano, o por lo menos nos enfermamos. Necesitamos una comunidad de pertenencia, una familia, un grupo, un barrio, un club. Siempre ha sido así. Somos relacionales. Entonces, ser expulsado por tu propia tribu es tal vez de las cosas más dolorosas que puede ocurrir. Yo ahí cito el caso
y yo me siento muy lejos de él porque era un gigante del pensamiento de Spinoza, que era un joven judío holandés que pertenecía y que era como el genio o el tipo más inteligente de su grupo. Estudió el Torá, el Talmud, toda la tradición hebrea la conocía de memoria, y de repente empieza a cuestionar ciertas cosas, y su grupo lo apunta con el dedo, ¿ya? Porque lo que pasa es que había que entender que para los judíos en ese momento habían sido aceptados en Rotterdam, era la diáspora, habían sido aceptados, en otras partes perseguidos. Entonces, al cuestionar que había una verdad o un solo Dios, por ejemplo, los judíos pensaban que los iban a echar de nuevo. Entonces, tuvieron que marginarlo a él. Y hay un cuadro en que se ve a Spinoza caminando, va como leyendo como un librito, era muy estudioso, y en la esquina se ven parte de su comunidad mirando y apuntándolo con el dedo. Es un cuadro impresionante, no me acuerdo el título ahora, Spinoza, no sé cuál es el título. Y yo me sentí un poco como Spinoza, en mi propia tribu, digamos. ¿Ah? Eso fue. ¿Eso se ha corregido con el tiempo? Es decir, ¿fue un shock o un impacto o en realidad se sostuvo así hasta ahora? Bueno, no, yo creo que había un cambio. Yo creo que lo que pasó en esos meses, yo lo digo en el libro también, es que yo siento que el país entró en un estado psicótico. En los países las personas entran en estado psicótico. O sea, la Alemania nazi estuvo en un estado psicótico. En fin, podríamos citar montones de ejemplos de países. Y yo creo que en ese momento se radicalizaron ciertas fuerzas, yo diría oscuras, del psiquismo, nuestro propio psiquismo, salieron a flote. Y mucha gente que era razonable dejó de ser razonable. Se volvió fanática. Comenzó a apuntar con el dedo, pero no solamente a apuntar con el dedo, a funar a alguien en las redes o ir a funarlo a su casa, como fue el caso que yo sufrí. Entonces, vivimos realmente un momento de extravío que yo intento describir en uno de los capítulos del libro, y obviamente que eso ha cambiado desde entonces porque han pasado muchas cosas, pero yo no descarto que eso vuelva a aparecer, ya sea en una versión de derecha o de izquierda. O sea, cuando ya aparece y se muestra y se ve que es posible que eso ocurra, nadie descarta que pueda ocurrir de nuevo. La historia es muy cambiante, muy veleidosa, y nos ha mostrado a lo largo valga la redundancia, a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, a dónde pueden llegar comunidades de países. Uno diría Alemania, uno diría, por ejemplo, lo que fue Austria, que era la cuna de la cultura, el refinamiento, el ballet, la ópera, la música clásica, y de pronto en el corazón de esa Viena aristocrática, culta, surge la peor de las barbaries, el nazismo, ¿ya? Eso lo cuenta Stefan Zweig en su libro El mundo de ayer. Para mí Stefan Zweig es un ejemplo, ese libro te lo recomiendo. No lo leí. Es un libro muy potente, a los que nos están escuchando. Es un libro muy potente porque Stefan Zweig era un humanista, también de origen judío, pero hablaba alemán, fue criado en Viena, en ese ambiente de tolerancia, de coexistencia de distintos tipos de personas y de origen, y de pronto empieza a ver que adentro de esa sociedad surge un grupo de jóvenes fanáticos que empezaron a ir a marcar las casas y las oficinas o los negocios de los judíos, pero él no podía creerlo, no podía le costó mucho creerlo. Tiene un amigo que se llama Joseph Roth que le escribía cartas, le dice, arranca de ahí, que eso va a terminar en tragedia y te van a perseguir a ti. Y él decía, no, sos joven e idealista, todo va a pasar, hasta que llegaron a su casa a quemar su biblioteca o a requisar sus libros. Y él sufre un shock muy brutal, por eso se suicida después en Petrópolis, en Brasil, donde ha acogido, porque se le derrumbó ese mundo, que era el mundo humanista vienés, y no podía compaginar que al interior de la cultura europea, que era la cultura de la tolerancia, la cultura civilizada, surgiera la barbarie. Y no pudo, no lo aguantó, digamos. Y ahí escribe El mundo de ayer, que es un libro para entender qué nos pasó, cómo llegamos acá. ¿Por qué una persona con la que yo conversaba todos los días se convierte de pronto en un comisario, o se convierte en un inquisidor, o se convierte en un torturador, o se convierte en alguien que persigue a otro por su origen, en este caso porque es judío, o puede ser por una idea? Lamentablemente la historia nos da demasiados ejemplos de eso, y por eso que me pareció a mí, en una versión mucho más pequeñita que la de Zweig. Zweig es un gigante, un lector que por lo demás se está republicando y editando mucho hoy día. Quise dejar testimonio, sobre todo para mis hijos y mis nietos,
testimonios de algo que ocurrió y que rápidamente nos vamos a olvidar, que no pasó a mayores, en el sentido que fracasó el estallido y fracasó también la convención, pero pudieron haber triunfado. Y yo olí en esos días la pulsión totalitaria en las calles. Eso es lo que yo trato de dar cuenta también en el libro. Tú hablas de la madre, Sí. la revolución. ¿Qué tan...? Madre revolución, es el término que acuño, claro. Exactamente, la madre revolución, y dices que lo igualas a un poema, que es fría, que no lleva hacia ningún buen lugar. Es decir, que nadie ha triunfado, pese a que es atractiva, es sensual, es convocante, y sugiere la quimera de una ilusión, de lo que verdaderamente todos quisiéramos, pero no hemos alcanzado. Siempre nos lleva al fracaso. ¿Nunca la revolución va a poder triunfar? A ver, y cuando yo hablo de la madre revolución es muy atractiva al comienzo. Fue mi madre, ¿ya? Yo bebí de sus pechos el néctar de la ilusión y la utopía, ¿ya? Madre revolución al comienzo es muy atractiva. El problema es que cuando madre revolución nos acoge y luego triunfa, inmediatamente aparece el comisario que reemplaza al idealista, ¿ya? Eso es lo que ha pasado en toda la historia humana. No he visto ninguna revolución, no diría la Revolución Francesa también tiene su parte sombría y sangrienta. Es origen de la modernidad, pero es, digamos, las cosas que pasaron en la Revolución Francesa no se cuentan mucho o se cuentan poco, pero fueron tremendas, ¿no? Y terminamos después en un Napoleón, ¿no? Entonces, pero por lo menos en Latinoamérica, en todos los casos, la revolución, la madre revolución, de repente la vamos a abrazar y vemos que tiene la cara de la muerte, ¿ya? Eso ha pasado en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene una potencia atractiva, yo trato de explicarlo ahí en nuestro psiquismo y en el psiquismo colectivo, es muy cautivadora. Y ese término me lo enseñó un cubano, que yo cuento la historia de un señor ahí que era un director de cine, en una conversación que tuvimos en una terraza mientras estábamos tomando unos, no me acuerdo qué trago, y fumando unos habanos, muy contento, era muy eufórico, me quiso conocer, era amigo de otro amigo de una casa de cubanos donde yo estaba alojado. Y en un momento determinado se pone a llorar, ¿no? Que me impresionó ver a este hombre que era tan alegre, se pone a llorar. Y me dice que hemos sufrido tanto, Cristian. Y ahí me dice, me explica, me dice, lo que pasa es que somos los hijos de la madre revolución. Y esa madre nos quiere, pero nos quiere tanto que nos sobreprotege. Y nos tiene encerrados en una pieza. Y nos da de comer papillas con una cuchara. O sea, cuando él me da esa imagen, yo ahí vi lo que yo había pensado, o estaba pensando, pero no lo había visto en una imagen. Y ahí en el libro desarrollo un poco qué es lo que es ese arquetipo de madre revolución, que lo distingo de ánima, que también es lo femenino, pero es que tiene que ver con lo estético, con la poesía, porque madre revolución suele apoderarse de ánima. Y por eso que se ha dicho siempre que el arte, la cultura, lo estético, más bien están en el lado de la izquierda, la mayoría de las veces, claro, porque entonces se produce esa confusión. Entonces uno cree que cuando está matando a Madre Revolución está matando ánima. Y no, está matando a Madre Revolución. Y esa es la cosa muy difícil que tenemos que hacer los que nos movemos en el ámbito de la literatura y la cultura. No, no es un trabajo fácil, créeme, quedar fuera de la tribu y haber perdido a la madre revolución, que era una madre, porque la madre también nos da cobijo, nos da una seguridad, y de repente la pierdes, quedas al descampado. Es como partir de nuevo. Tengo una pregunta a propósito de eso, porque quería pasar a la cultura, pero al principio te pregunté si dolía más ser expulsado o cambiar de ideas. ¿Tú piensas que cambiaste de ideas o que esclareciste algunas partes o convicciones que antes tenías en otro lugar? ¿O en realidad siempre has sido el mismo y lo que ocurrió es que esta exacerbación momentánea que ocurre en todas las culturas te dejó fuera porque mantuviste, digamos, aplomo o mantuviste tu opinión que jamás se acercó a la radicalización de nada? Si lo comparo cuando fui joven, cuando yo fui joven, muy joven y universitario, yo era militante.
militante de izquierda de un grupo que operaba en la clandestinidad, porque eso los partidos políticos estaban prohibidos, y yo tenía hasta chapa. Mi chapa era Fernando, no sé por qué. Estuve primero en el MIR, muy chico en el colegio, y estuve después en otro grupo que era la Unión de Jóvenes Democráticos y la Juventud del Mapio Obrero Campesino. De una época muy linda, la época universitaria, con mucha épica, estábamos luchando contra una dictadura, era muy noble nuestro objetivo, recuperar la democracia, pero yo creía en los principios del marxismo-leninismo y éramos educados en eso, y era bastante ortodoxo, ¿ya? Defendía la Revolución Cubana, no la criticaba a los que la criticaban. Por eso cito a Jorge Edwards, que era padre de un amigo mío, que yo lo miraba con un cierto desprecio y desdén del que me arrepiento profundamente. Fui profundamente injusto porque había sacado un libro que era Persona non grata en que se criticaba lo que estaba pasando en Cuba. Fue el primero, fue muy valiente. Si me comparo con ese joven, obviamente que yo me pedí una evolución copernicana, ¿no es cierto? Y si a ese joven de 16 años, el flaco que me decían a mí, que andaba con morral, hippie, se mirara a mí, dice, esto vas a hacer tú en 30 años más, 40 años más, habría quedado en estado de shock, ¿ya? Pero si me comparo con el ya joven un poquito más maduro de los 30 años en adelante, yo fui parte de la transición a la democracia, de la cual me siento muy orgulloso, la transición chilena desde la dictadura a la democracia, los 30 años tan denostados de la concertación, ¿ya? Y yo ahí yo me fui convirtiendo en un socialdemócrata, alguien de centro izquierda, pero socialdemócrata. Entonces, y todos los que estábamos a la izquierda se suponía que éramos socialdemócratas, se suponía. Y viene el estallido y de repente empiezan a decir todos los que habían sido los antiguos compañeros de uno, todo lo que hicimos fue un desastre, los años de la concertación nos vendimos se vendieron porque se vendieron al neoliberalismo. Pero ¿cómo? A ver, nosotros creíamos en esto y ahora estamos diciendo que todo eso era malo. Entonces yo ahí siento que esa izquierda se corrió a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Okay. La izquierda radical y el Partido Comunista siempre han sido coherentes, siempre han estado en una misma línea. El Partido Comunista da una seguridad, pertenecer al Partido Comunista es como pertenecer a una familia, a una religión. Yo los respeto mucho a los comunistas en el sentido de que son muy ordenados, muy disciplinados y muy serios como interlocutores, ¿ah? Porque tú sabes lo que piensan, sabes de dónde vienen, etc. Claro, comparado con ese joven el socialdemócrata, yo siento que la izquierda fue o sea, esa izquierda radical que apoyó el estallido, que apoyó la violencia política en las calles y que apoyó el proyecto refundacional de la convención, ese se corrió a la extrema izquierda, ¿no? Pero claro, ellos lo ven al revés. Sienten que yo fui o nosotros, que un grupo pequeño amarillo, fuimos los que nos fuimos, los traicionamos, abandonamos el redil, por decir así. Ahora, por eso me quería correr a la cultura, pero me interesaba saber si habías cambiado de opinión. Y entonces, espérate. Sí, por supuesto. No quiero adelantar el capítulo final del libro para que alguien lo lea, pero yo al final, en el fondo, si tuviera que decir, mi situación actual es de orfandad. Orfandad en el sentido que sigo en un estado de reflexión, el mundo está muy cambiante, no es fácil, la situación geopolítica mundial está súper compleja y requiere sobre todo la cantidad de información que recibimos en las redes sociales, es muy fácil quedar atrapado en un tipo de información y solamente informarse con algunos informantes. Entonces, requieren de todos nosotros los ciudadanos del mundo de hoy mayor lucidez, mayor estudio, mayor reflexión y libertad interior, ¿ya? Para no dejarse llevar por las ideas hechas, los eslóganes que van y vienen y que todos repiten y todos repetimos y cacareamos porque es así. Entonces yo me declaro en un estado de perplejidad de alguna manera y de orfandad. Es decir, sigo creyendo en ciertos valores que fueron los que yo sentía que estaban representados en ese momento por la izquierda. La preocupación por las desigualdades, la preocupación por las libertades. Pero no sé si pudiera decirme hoy día soy un liberal de izquierda o un conservador de izquierda, incluso digo ahí, explico por qué, ¿ya? Sí. O un conservador de centro. Todavía estoy como en una búsqueda, pero lo que sí tengo claro es que adhiero absolutamente a los valores de lo que es la democracia liberal occidental. Eso es, para mí, reemplacé madre revolución por madre democracia, digo ahí, ¿ya? Eso creo, y yo creo que eso finalmente es lo que
debiéramos todos luchar por eso. Lo que está en peligro hoy en el mundo son los valores de la democracia liberal, tal como la conocimos y como se construyó, ¿no? En peligro, incluso en un país que tiene la democracia más antigua del mundo, que es Estados Unidos. Hoy está en peligro la democracia liberal en Estados Unidos. ¿Ya? Y ahí sí que yo creo que ahí fue donde la izquierda se perdió en el estallido. Es decir, todo este carnaval que hubo, porque hubo un carnaval también, ¿no? En el estallido, mucha marcha y símbolos y todo, tuvo una parte estética y tuvo una parte bonita también todo eso, ¿no? Pero se puso en juego la democracia en riesgo y una parte de la izquierda estuvo dispuesta a poner en riesgo la democracia. O sea, tuvimos a un tris de perderla. Estoy convencido de eso. Y entonces ahí es donde hay que tener una claridad. Ok, hay malestar en la población. Es legítima la manifestación de la gente por las pensiones, la salud. Claro que es legítimo. Pero otra cosa es hacer vista gorda ante un incendio de 13, 14, 15 estaciones del metro. Otra cosa es decir que es necesario la violencia en el espacio público, la destrucción del espacio público. Entonces, ahí yo creo que hubo ahí se perdió el eje completamente. La izquierda se alejó de los valores democráticos, como otras veces la derecha se ha alejado de los valores democráticos en el país cuando dio el golpe militar del 73. A propósito de eso, cuando uno deja de creer en ciertas verdades políticas o se ajusta o, qué sé yo, tiende al equilibrio, eh, deja de valorar o deja de poder cantar o deja de poder Ah, sentir esos poemas mm. que cobijan esas verdades. Quiero poner una pregunta así. ¿Puede una persona de derecha escuchar a Silvio Rodríguez o una persona de izquierda escuchar a Alberto Plaza? A ver, yo por lo menos, no sé si el de izquierda, Alberto Plaza, creo que le es más difícil, pero Pues las canciones de Alberto Plaza no son de política. claro, no son, pero hay una parte de la izquierda que es muy prejuiciosa y que tiende a ver a la derecha como un demonio. Yo fui parte de eso, demoniza a la derecha en general. ¿Ya? La derecha habla como si fuera el ente del mal. A ver, lo primero que hay que decir, que los grandes músicos que formaron parte del imaginario de la izquierda son grandes músicos. Pues, Silvio Rodríguez es un músico absolutamente genial, cuyas canciones sigo escuchando, me siguen emocionando, me siguen conmoviendo, mis hijos las escuchan, pero hoy tengo un juicio muy severo sobre el Silvio Rodríguez intelectual, cubano, que tuvo una serie de privilegios y que no levantó la voz cuando había que levantarla, cuando su pueblo estaba sufriendo hambre, opresión y que lo estaba llevando a la indignidad. Yo creo que ahora está como que está tratando de hacer un, un reconocimiento de ciertas cosas que en ese momento no levantó la voz. Sigo cantando El pueblo unido jamás será vencido, aunque la verdad es que la realidad mostró lo contrario. El pueblo nunca se unió y ese pueblo, finalmente, el de la izquierda, resultó ser un pueblo muy sectario que no incorporó al pueblo, por ejemplo, la democracia cristiana, que fue un error político. Me siguen emocionando esas canciones, esa época, es imposible. Entonces, es una pregunta que yo me hago en el libro. Dejé de creer en esa izquierda más radical. Sin embargo, la canción y la música no me han abandonado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo eso ya es una cosa mucho más difícil, ese otro camino? Ya, abandonar ideas no está complicado finalmente, encuentro yo. ¿Ya? Es un camino que se puede hacer y muchos lo han hecho, pero abandonar la música que te ha acompañado toda tu vida, la música que te emociona, que te para los pelos, porque esa apunta a una dimensión irracional, que no es la razón. Tú en la razón sabes que lo que apayaba, el Quilapayún y el Inti Illimani, algunas cosas, no todas, obviamente, a lo mejor miradas desde hoy día son criticables, pero la música te emociona igual. O sea, llega un... Esa es la dimensión irracional y emocional que hay que tomar en cuenta también en los procesos políticos. Por eso que yo hice mi libro, cuando me encargaron el libro, era un libro que yo contara la experiencia de Amarillo, mi experiencia política, y pensaron que iba a ser un libro más político de análisis, como hay muchos y muy buenos, ¿no? No, yo traté de hacer un libro de mi subjetividad, desde mi yo, desde la memoria, de todo lo que se implica lo irracional, que es donde se juegan muchas cosas en la política. De hecho, yo diría que lo más importante se juega ahí. Muchas veces las ideas que uno adquiere, y eso lo explicó Nietzsche, o sea, las ideas que uno adquiere son muchas veces máscaras para encubrir emociones. Te voy a dar una clara. El resentimiento, que es un sentimiento horrible y apestoso, que nos ha hecho pésimo en Chile, es de las cosas peores que tenemos en nuestra sociedad.
ese resentimiento se recubre de una ideología aparentemente noble, simplemente para darle causa a ese resentimiento y atacar, destruir, etc. Entonces, lo irracional, lo inconsciente, lo emocional, que es lo que sale a través de la estética, del arte, de la música, se cruzan con la política. Déjame ir un poco más allá, porque tú dices es irracional, es algo que es inexplicable. A mí me encantaría explicar. Entonces, tú dices, es probable que esta música también acuda a la nostalgia, ¿verdad? A momentos en los que tú tuviste esa música de fondo y por lo tanto te recuerdan momentos tuyos, de Exactamente. intimidad, de infancia, etc. Pero aún así, dices, sigo cantando El pueblo unido jamás será vencido. Y ese ni siquiera es, ese es un eslogan, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo conviven? Porque si uno lo canta y con la fuerza que uno lo canta, debiese hacerlo con la convicción. Y si no es la convicción en la misma frase, ¿de dónde proviene esa convicción? Bueno, en este caso, yo conozco mucha gente que le ha pasado al profesor mío que ya no canta El Pueblo Unido. A mí me sigue gustando, ¿ya? Me sigue gustando por la música y creo que la izquierda fue a ver, todo el proceso de la Unidad Popular, que tuvo una épica muy fuerte, colectiva, realmente hubo ahí, yo me acuerdo cuando chico el país estaba encendido, vivía en un estado de carnaval, pre-revolucionario, por decirlo así, y fue acompañado por una música magnífica. Son grupos musicalmente muy buenos, muy potentes, ¿ya? Ahora, creo que El Pueblo Unido jamás se venció es de las canciones, claro, que todavía sigo escuchando y todavía me emocionan, pero hay una alerta mía que ya sabe que eso que está ahí detrás, lo que apoyaba, fracasó, ¿ya? Y en cambio, Silvio Rodríguez, claro, tú tienes una variedad de música que va desde lo romántico a lo político. A veces lo político, ojo, está infiltrado en Silvio Rodríguez en versos que uno no sabe muy bien porque tienen un origen político, pero tiene cosas terribles. Por ejemplo, iba matando canallas con su, con su fusil de futuro, algo así. Iba matando canallas. Ahí hay muerte, asesinato. Y yo me he visto a mí mismo cantando de nuevo esa canción, o sea, si uno supiera el origen, pero las canciones, los poemas, los libros, las novelas, se escapan también de sus autores. Y, y en el fondo, finalmente, quien las recibe, las recree y las reescribe a su manera. Hay otro poema de Silvio Rodríguez, maravilloso, poema canción, porque es un poema trovador, El unicornio azul. Creo que tiene que, uno se imagina el unicornio azul, que el unicornio azul en realidad era un lápiz que Silvio Rodríguez perdió. Pero eso es lo mismo ya. Eso suscitó una emoción que suscitó una canción y ahí ya, el Quijote se le escapó de las manos a Cervantes también. Entonces, no sé, esa música, esa estética, tienen un origen definido y si uno ese origen uno puede criticarlo, pero ya tomó otra dimensión y tomó otra dimensión en ti. Encarnó de una manera incluso distinta en ti. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. Tú hablas de esta conjunción de lo racional y lo irracional y en tu libro, algo que me gustó mucho y te lo voy a leer, hablas de que si tú estuvieses en el gobierno en algún momento, tendrías de lado un equipo de poetas, como en algún momento ocurrió en nuestro país, ¿verdad? Y escribes esto. Siempre he creído que nuestros poetas, desde su intuición, están más conectados con los procesos profundos de nuestro país. Tienen las antenas limpias, perciben y escuchan en el aire
lo que otros no oyen. Roberto Bolaño los comparó a los perros, y algo tiene de razón. Tal como los perros, los poetas sienten los terremotos antes que los seres humanos. Siempre he considerado a los poetas como una reserva espiritual del país, especialmente en Chile, cuyo ser más profundo es poético. Y es que algo nos parecemos a los rusos. En ambos países, los poetas han sido voz tutelar y una especie de conciencia del pueblo, aunque éste no los escuche. Claro, eso es una convicción profunda que yo tengo. Es así que es de las cosas que no han cambiado en mis convicciones profundas. Fíjate que yo cito en el libro Las antenas limpias. Cito en el libro, hay miles de ejemplos que podríamos dar. De hecho, en la antigüedad los poetas eran profetas, tenían esa dimensión de profeta también, ¿no es cierto? Fíjate que yo cito un poema de José Ángel Cuevas, un poeta muy notable, muy de izquierda, que está muy lejos de mis creencias, pero cuya poesía es espectacular, y se define como ex poeta, que recorre las calles de Santiago, se conoce y va sufriendo los cambios que va viviendo la ciudad de Santiago, producto de lo que él llama el neoliberalismo, y que hay algo de verdad en el sentido de que la desmesura inmobiliaria ha destruido muchas veces en forma inclemente muchos de nuestros barrios. Y lo poco de patrimonio que tenemos. El patrimonio, el descuido patrimonial. Y hay un poema donde él anuncia, profetiza el estallido, lo describe tal cual es, pero mucho antes de que este ocurriera. ¿Cómo se explica eso? Él está conectado con el inconsciente. El poeta tiene una vida directa con el inconsciente. De hecho, la antena limpia me remite a lo que dice Hölderlin, que el poeta recibe el rayo celeste, ¿no es cierto? Que la fuerza divina recibe el rayo celeste para devolvérselo al pueblo convertido en canción, ¿ya? Y al mismo tiempo dice Hölderlin que el poeta es una frágil vasija que recibe este impacto de lo divino, que recibe para transmitir eso y a veces se quiebra esa vasija. Bueno, yo siempre he admirado a los poetas por esa capacidad de prever cosas. El libro Lobos y Ovejas de Manuel Silva Acevedo es un poema notable, uno de los mejores poemas que se han escrito en el siglo XX en la poesía chilena, antes del golpe, antes de la fractura, en donde muestra cómo a veces es una conversación entre la oveja y el lobo interior que todos tenemos. Y cómo hay lobos que en el fondo son ovejas y ovejas que en el fondo son lobos, cuando partíamos de Travagario, los distintos seres, ¿no? Y eso lo saca, creo, de Gurdjieff, maestro espiritual, que hablaba que todos tenemos una oveja y un lobo adentro. Ese libro profetiza todo lo que pasó en Chile del 70 después, 73, etc. Y ahí podríamos dar muchos otros ejemplos. Entonces, yo creo que a veces, por ejemplo, el estallido, todo lo que pasó en ese proceso, muchos sociólogos, analistas políticos con miles de doctorados no la vieron venir. Habiendo elementos objetivos en el análisis que podrían hacer prever que una clase media emergente pero frágil se estanca el crecimiento, el riesgo de que pueda haber un malestar que aparezca de esa nueva clase media está lleno de estudios sociológicos, pero no lo vieron venir. En cambio, un poeta callejero que no tiene ningún doctorado en sociología sí lo vio venir y lo iluminó. Entonces yo digo, en la dinastía Tang, en el mundo chino antiguo, para llegar a un cargo público había que saber escribir poesía y escribir la poesía con ideogramas chinos. ¿Ya? Y habían unos controles muy estrictos, o sea, tenían que saber poesía los funcionarios públicos y los funcionarios de gobierno. Yo digo, los poetas, la poesía en Chile es nuestro otro pensar, más profundo, o sea, donde más lejos hemos llegado como cultura chilena, creo yo, es en la poesía. Si uno piensa en la figura de un Neruda, de una Guerra Mistral, de un Huidobro, de un Parra, de una Violeta Parra, que considero poeta, llegaron muy lejos, mucho más lejos que todos los intelectuales, juntos. Bueno, ¿por qué si tenemos, yo creo que yo imaginé un presidente en un momento así con un Maqueira, un Eric Polhammer, ¿no es cierto? Un José Ángel Cueva, un Zurita, y el presidente diga, a ver, ustedes poetas, ¿qué intuyen? ¿Qué ven en esto? No digo que sea la única opción, pero ya escuchó al analista político, va a tener la opinión del poeta. Antes se nombraba a los poetas embajadores, se les daban cargos diplomáticos, ¿cierto? Absolutamente. Claro.
Gabriela Mistral tenía un vínculo muy íntimo con Pedro Aguirre Cerda, le escribía cartas. Neruda con Allende, etc. Entonces, eso se perdió, ¿ya? Hoy día los sacerdotes de la tribu son los economistas y los tecnócratas, ¿no? Eso es lo que yo resiento, que se haya perdido eso. Déjame hacerte un punto ahí, porque... Tú me paras, por favor, que de repente yo me No, me lanzo es que dices cosas Sí. que me gustan, porque en el libro también hace la distinción entre el proceso que pasa de la sabiduría a la información, ¿verdad? Y acabas de mencionar el término intuición. ¿Qué tiene la poesía que se asocia más a lo intuitivo y a la sabiduría que pierde la política o que pierde la sociedad si no se escucha la poesía? Claro, esto hay que remontarlo súper atrás. No sé si lo digo en el libro, ya no me acuerdo. Poesía y filosofía estuvieron juntas en un origen en Occidente. Los primeros presocráticos, Heráclito, Parménides, en realidad el Parménides, el poema del ser, que es muy importante en la historia de la filosofía occidental, es un poema. Ellos ritmaban, tenían intuición. Heráclito, tú lees los aforismos, son verdaderos relámpagos, casi poéticos, ¿ya? Uno no se baña 2 veces en el mismo río, etc. Y en un momento determinado, poesía y filosofía se separan. Platón expulsa a los poetas de la República, simbólicamente en su libro La República, porque dice que los poetas son muy llorones, porque copian la copia de la copia, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, hay que buscar una base sólida que es la filosofía. En ese momento es cuando los poetas pasaron a los arrabales de la República, caminaron por los márgenes de la ciudad. Y ahí perdimos algo, ¿ya? Perdimos lo que es la razón poética. Hay una mujer que ha pensado mucho esto, maravillosa, que se llama María Zambrano, filósofa española, discípula de Ortega y Gasset, que vivió una vida tremenda de exilio después de la Guerra Civil Española. Y ella habla de que nuestra civilización racional, que parte con Descartes, pienso luego existo, el racionalismo, que dio grandes avances a la civilización occidental, desarrollo de la ciencia, la tecnología, etc., sin embargo tiene una falencia, que dejó fuera la razón poética. Y la razón poética es la que es capaz de llegar a zonas donde la razón no puede llegar, ¿ya? Entonces, hay que buscar un equilibrio, una integración, porque claro, si dejas a la pura razón poética desbocada, no puedes gobernar los países. Pero si la dejas fuera, es probable que no logres dar cuenta de ciertos fenómenos que están ocurriendo a nivel colectivo e individual que tienen que ver con elementos como hablábamos antes, inconscientes. Bueno, Carl Jung, como psicoanalista, ha investigado mucho esto, cuando él le pedía, veía en sus pacientes, previo a la Guerra Mundial, la Primera o Segunda Guerra Mundial, que aparecían ciertos arquetipos y ciertas imágenes en los sueños que se repetían y que tenían que ver con guerreros. Aparecían dioses, el Thor, dioses guerreros. O sea, en el inconsciente alemán se estaba incubando la semilla para que apareciera el monstruo, que va a ser Hitler, que va a agarrar todo eso que está en el inconsciente colectivo. Entonces, esa es la dimensión que no podemos perder. No podemos ignorar, porque es la que finalmente, a ver, el nazismo no se explica solo por razones objetivas. Se puede explicar la crisis del 29, el crash económico, la pobreza en Alemania. Se explica más por el sentimiento de humillación que sufrieron los alemanes después del Tratado de Versalles de la Primera Guerra. Un pueblo humillado quiere venganza, ¿ya? Entonces te tienes que conectarte con empatía con esa humillación. Y los políticos probablemente cuando toman las decisiones no toman en cuenta eso. Y es lo que están cometiendo los errores hoy día los líderes mundiales, que creen que ya, vamos a bombardearlos a todos, van a desaparecer y nos libramos de un enemigo. A lo mejor están incubando un enemigo peor. No sabemos lo que va a pasar en el inconsciente de esos pueblos a largo plazo. Entonces, la poesía puede ayudar a la razón, puede ser una colaboradora, una gran aliada. Y en eso los poetas son privilegiados. Si los poetas se conectan, pues tú y yo conocemos poetas, ¿no es cierto? Son personas que tú estimas mucho, yo sé que tú quieres mucho y admiras mucho. ¿Por qué partiste por un poema y no partiste leyéndome un análisis de un sociólogo sobre mi libro que trata de fenómenos sociológicos también? Bueno, partiste con un poeta, porque el poema abre, la poesía abre, los poetas abren. Entonces, hay que escucharlos más. Es una bandera que yo defiendo mucho, efectivamente, por eso quizás me llega mucho. Hemos perdido, el otro día escuché el testimonio de un chico
que creo que es actor, Timothy Chalamet. Sí. ¿ya? ¿Sobre la ópera y el ballet? Sobre la ópera y el ballet. Ocurre más o menos, él dice, yo no me quiero poner como estos anticuados señores, incluso lo dice así como estos anticuados que vamos a reservar la historia y la vamos a cuidar, entonces vamos a hacer el ballet y la ópera, nada más fome que eso. En alguna entrevista que a ti te hicieron de un chico que es cómico, te dice, tú eres el conductor del programa más aburrido de la televisión chilena, eso te dijo. Entonces, estoy tan en desacuerdo ya, pero el punto es, hay algo ahí que efectivamente la poesía va incluso un paso más allá de la literatura en que dejamos de leer poesía, la poesía se nos está escapando. ¿Cómo se hace para mantenerse, digamos, transversalmente y que dejemos de escuchar que en un par de líneas haya todo un universo? No, yo creo que es imposible que la poesía desaparezca en primer lugar. Yo coincido con un gran intelectual francés, que es un tipo muy integral, que integra las ciencias sociales, la filosofía y todo, que se llama Edgar Morin, tiene como 100 y tantos años, un viejo extraordinario que te recomiendo, un sabio contemporáneo. Le leí una entrevista en el diario El País, por ahí, en el diario español, decía que la poesía es lo que va a salvar este mundo ante los desafíos y el predominio absoluto de la técnica, ¿ya? Es la poesía la que nos va a salvar. Muchos han dicho eso varias veces a lo largo de la historia. No es que la poesía tenga poderes, los tiene también, poderes mágicos, salvadores, automáticos, pero también alguien dijo, que dijo que si la poesía desapareciera, desaparece el ser humano. O sea, hay algo, la poesía toca algo del misterio del ser humano, de aquello que no puede ser, ¿cómo se dice?, dicho o comprendido en una fórmula matemática o en un enunciado filosófico. Es decir, la poesía se conecta con lo indecible de lo más humano y lo más profundamente, aquello que ojalá nunca la técnica logre dominar ni la inteligencia artificial logre dominar. Si yo tuviera que imaginar un combate imaginario en un libro que me gustaría algún día escribir, distópico de ciencia ficción, estoy leyendo mucha ciencia ficción porque creo que hoy día la ciencia ficción es la que está dando cuenta más de nuestro mundo que cualquier otro género. Es impresionante. Me he vuelto a leer, acabo de terminar de leer Heliópolis, una ciencia ficción de Jung. Estoy leyendo el libro de Philip Dick, un libro en el cual está inspirada la película Blade Runner, y es impresionante la actualidad de esos libros, ¿ya? La intuición, de nuevo, cómo esos autores como Ray Bradbury, como Asimov, a través de la intuición, adelantaron lo que estamos viviendo hoy, ¿ya? Bueno, en esa novela distópica me gustaría escribir un día, el gran combate final sería entre una inteligencia artificial desbocada, que ya intenta o casi toma el control de todo, y la poesía, que se yergue como su combatiente. Madre poesía le vamos a poner ahora para seguir jugando con las madres. Ahí se va a dar un combate, ¿ya? La Carmen, así la inteligencia artificial puede producir poesía, sí, puede, en el fondo, a partir de toda la poesía que se ha hecho, escribir un poema de verdad que puede llegar a ser perfecto, pero no va a tener ese no sé qué que queda balbuceando, que dice San Juan de la Cruz en su poema sobre Dios, ¿no? Ese no sé qué, ese temblor que está en todo gran poema, que no lo puede conseguir una máquina, esa emoción. Y yo creo que la inteligencia artificial va a odiar la poesía por eso mismo. Esa inteligencia artificial que tenga conciencia alguna vez, que probablemente la va a tener. No sé si me va a tocar verlo a mí, a lo mejor a ti sí. Bueno, hay un cuento que después podemos comentar que tiene que ver con eso, un cuento increíble que me contó un hijo mío, un cuento de un cuentista de ciencia ficción de la década del 50 que se llama Tengo boca y no puedo gritar, que se imagina ese futuro distópico de los hombres convertidos en esclavos de la gran inteligencia, digamos. ¿Cómo la poesía va a combatir a la inteligencia artificial o con qué poderío podría volver a retomar su fuerza si hoy leemos menos poesía y tenemos menos poetas? De hecho, antes ya me decía la filosofía y la poesía era lo mismo, si queremos remontarnos en tiempo hacia atrás. A ver, quiero aclararlo del combate porque puede parecer como que yo demonizo toda la tecnología. No, es decir,
creo que la inteligencia artificial puede ser un gran avance en muchas disciplinas. El problema es una inteligencia artificial desbocada, sin bordes, sin límites, sin propósito, sin que sea pensada. Eso es lo primero. Como cualquier cosa o fenómeno o creación humana, como la energía atómica, ¿ya? Tiene que tener bordes y límites. Yo creo que la poesía sigue viva. Lo que pasa es que hay periodos de oro, estoy hablando de los grandes poetas, y de repente esos periodos de oro tenemos unos pequeños bajones, pero luego en momentos de crisis emergen también otras grandes voces, ¿ya? Y así ha ocurrido. Hubo una época de oro en la poesía chilena en que estaban vivos Neruda, Mistral, Huidobro, o sea, Parra. pero, bueno, y de repente aparece un Zurita, y de repente aparece un Maqueira, y un Manuel Silva Acevedo, y un Floridor Pérez, etc. Y ahora aparece un Rafael Rubio. Y yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no está tan visibilizada, que está haciendo poesía. A lo mejor lo están haciendo a través del rap, a lo mejor lo están haciendo a través de la paya, muchos jóvenes que han vuelto a escribir décimas. No estoy tan seguro de que hoy día la poesía esté muerta, creo que se está dando muerta por anticipada. Es algo instintivo la poesía, es algo que emerge en un niño cuando juega con las palabras. Los niños son poetas en estado natural y los poetas son niños en crecimiento tenaz, como decía Gonzalo Rojas. Y Baudelaire decía, el genio poético es la infancia recobrada a voluntad. O sea, el poeta trabaja para ser cada vez más niño, ¿ya? Entonces, mientras haya infancia, habrá poesía. Cuando se destruye la infancia del hombre, que es un riesgo, cuando hoy día se está adelantando la adolescencia, acortando la infancia, que lo encuentro extremadamente peligroso, ¿no? Pero hay que resistir. La tarea que viene ahora es una tarea de resistencia espiritual. A propósito de la niñez, tú pasaste tu vida de niño rodeado de poetas. ¿Qué llegó primero a ti, la poesía o la necesidad de entender el mundo? El asombro, lo primero que llegó. Mi madre, lo digo en el libro, por eso le digo yo a ella, madre asombro, siempre la he llamado así. Mi madre vivía en permanente estado de asombro. Ante las cosas más pequeñas, siempre estaba en un estado de extrañeza y eso me lo contagió, me lo transmitió. Y el asombro es el origen de todo poetizar, como también de la filosofía y también de la ciencia, diría yo que el asombro. Entonces ese asombro fue lo primero. Lo primero fue el asombro. En el origen fue el asombro. Y los poetas empezaron a llegar a mi casa. No es que llegaran los libros, primero llegaron los poetas. Llegaban a mi casa, llegaba Enrique Lin, que era el hermano de mi madre, llegaba Eduardo Anguita, que fue pareja de mi madre, yo me metía en las conversaciones cuando niño, a escuchar las conversaciones alucinantes de Eduardo Anguita con mi madre, y yo decía, y esos transformaron en los héroes de mi infancia, o sea, yo los admiraba y escuchaste, y llegaron ellos primero, y ahí empecé yo a agarrar libros de la biblioteca de mi madre que no entendía. Lo primero que me acuerdo cuando chico haber tomado un libro, una antología de poesía norteamericana, abrir un poema que estaba en inglés y en castellano, de T.S. Eliot, La Tierra Baldía, leerlo y no entender nada, pero quedar fascinado por el ritmo. April is the cruelest month. Abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta, mezcla memoria y anhelo, y ahí lanza. Yo lo volví a leer, no entendía, pero me gustaba, ¿ya? Así partí. ¿Qué pierde? Hablaste también en el libro de que tienes la costumbre, o la tenías, de leer a tus hijos o contar historias antes de dormir. ¿Qué pierde una casa que no lee o no cuenta cuentos? Pierde algo que es de lo más atávico, antiguo de la civilización humana y que dio origen a la civilización humana y la cultura. Es decir, la fogata y el narrador. El chamán, le han dicho en algunas culturas, que es el que cuenta el relato, porque finalmente todos nosotros vivimos al interior de un relato. El relato que nos hacemos nosotros mismos en nuestra propia vida y el relato que se hace la cultura de sí misma. Entonces, perder el relato, perder el cuento, es perder lo que nos cobija y nos protege, ¿ya? Y creo que los que más pierden no son los niños, son los propios padres, que se pierden la oportunidad, el placer y la posibilidad de compartir un momento mágico con sus hijos, siempre dispuesto, siempre haber un niño dispuesto
por muy alineado que esté con las redes digitales, si alguien es capaz de embaucarlo con un hermoso cuento, un mito griego, o un cuento de los hermanos Grimm, o un cuento que inventado por él mismo. Yo inventaba muchos cuentos también a mi hijo. En mi libro anterior, El desierto avanza, hablo en el último capítulo de esa relación con mi hijo. Y cuando dejé de contarles cuentos, que ya entran en la adolescencia y empiezan a leer sus propios libros, yo comparto autores, sentí que había perdido algo terrible. Fue un dolor inmenso, de verdad. Me dio una pena ver a mi hijo decir, hoy te quiero contar un cuento. Ya, papá, amoroso, pero déjame que estoy leyendo mi libro. Y sentí que algo se había perdido para mí, ¿ya? Que yo había que necesitaba un nieto, alguien a quien contarle un cuento. Afortunadamente tengo una nieta chiquitita y espero con ansiedad ese momento poder contar, porque yo soy narrador y me gusta contar y me gusta... Pero les digo a todos los padres que nos estén escuchando que lo que ocurre ahí para esos niños va a ser inolvidable y los va a acompañar toda la vida. Y para ellos va a ser un momento de acercamiento, intimidad con su hijo único, que es uno de los mejores medios de acercarte a tus hijos y estar en intimidad con tu hijo. Fíjate que yo, además de leer los cuentos clásicos y todo, yo a mi hijo le inventaba sagas, historias. Todos salieron buenos para inventar historias, siguen inventando ellos, entre ellos inventan, bueno, en fin. Y yo he tratado de escribir algunos de esos cuentos. Y dije, voy a tratar de escribirlo porque quiero hacer un libro con mi señora, una promesa, y que ella los ilustre, que ilustra maravillosamente bien. Y estaba escribiendo El caminante y su sombra, que era uno de los personajes que yo inventé. Y realmente me empecé a olvidar algo, y aquí me falta algo. Y le pregunté a uno de mis hijos que tiene 18 años, ¿te acuerdas del caminante y su sombra? Por supuesto, me dijo. ¿Qué quieres que te recuerde? ¿Qué es lo que hacía cuando llegaba al castillo? Y me empieza mi hijo a acordar, se acordaba del detalle. Y empezó a contarme algunos de los cuentos. O sea, los había guardado dentro de él. Mucho más que yo. Eso me impresionó mucho. Mucho. ¿Cómo crees tú que como sociedad o como padres también podríamos hacer que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad? Sacándolos a los parques, haciéndolos... Cuando llueva, salir, yo hacía con mi hijo, salíamos y decía, bendita lluvia, mojarse con la lluvia, pisar los charcos, ensuciarse, porque uno ve a ese padre que reta a los niños, que rían. Yo el otro día estaba en un lugar y veía una niña que se estaba riendo y los papás incómodos, claro, que podían estar molestando. Nosotros dijimos, no nos molestan en nada, todo lo contrario, qué bueno que ría un niñito y que siga riendo, que corran, primero que se suban a los árboles, que se sientan que quieren tomar el mundo. Eso es el mundo natural, la naturaleza, el contacto con la naturaleza es lo primero, ¿ya? Si perdemos eso y empezamos a ver plazas sin niños o plazas donde los niños están ahí pegados, es para mí triste, es la pérdida de algo fundamental. Y creo que la neurociencia va a avalar esto de todas maneras. Entonces, mucha caminata, mucha excursión, mucho andar en bicicleta, mucho jugar pichanga en la calle o básquetbol, o colocar aros de básquetbol. Nosotros colocamos un aro en nuestra cuadra, un regalo que hicimos al barrio, un aro. Olvídate cómo lo usan ese aro. Llegan niños y gente de distintas partes a usar ese aro. Si colocáramos un aro de básquetbol en todas las esquinas de Santiago. Bueno, y el contacto con la naturaleza. Tocar la tierra, ensuciarse, hasta comérsela. Partamos por ahí. Si nosotros no tenemos una infancia con eso, es una infancia con carencias, diría yo, potente. Y luego de ahí tú dices, ahí está la raíz de la sensibilidad, es yo siento, yo toco, el paso que viene después es la expresión. Claro. Y esa expresión, como uno la media, yo soy de una generación que creció privada o sea, ojalá que la vulnerabilidad sea controlada o mesurada. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que esos niños tengan una buena relación con su sensibilidad, que tengan una buena forma de expresar sus emociones, de materializarlas, de poder hablar de ellas, mirarlas a los ojos y tener un diálogo? Bueno, yo creo que ahí es curioso, pero le tenemos mucho miedo a las emociones y tendemos a reprimirlas. Y claro, el adulto da ejemplos. Alguien que no expresa sus emociones. Ahora, las emociones también tienen de repente hasta la ira y hay que darle espacio a esa ira, pero también contenerla. Tienen que enseñarnos a saber que nos enojemos y que podemos enojarnos. O sea, reprimir el enojo permanentemente puede producir que este va a estallar de alguna manera, de una manera mucho más brutal, pienso yo.
Eh, a nosotros nos tocó vivir el proceso del duelo por la muerte de un hijo. Teníamos un hijo que había perdido a su hermano. ¿Cómo trabajábamos eso? Y nos dimos cuenta que era importante llorar con él. Eh, Sin tanto discurso, decir, llorar es legítimo, no hay una respuesta, lloremos juntos. Ahora, no seguir llorando eternamente. No puedes seguir llorando porque al niño le va a producir una sensación de inseguridad tremenda. Hacer ritos. La importancia de los ritos, la ritualidad. Ir ante ese árbol que plantamos por tu hermano y leer algo y contar algo, invocarlo, recordarlo, dar espacio, pero no hacer como si eso no hubiera ocurrido. Hacer desaparecer todas las fotos de los hermanos, que son duelos. Yo entiendo que hay familias que no lo estoy juzgando. Son duelos mal vividos. No, nadie nos enseña a esto, a vivir duelo. Yo creo que son las cosas más importantes, como aprender a morir, aprender a entrar en la vejez, que es algo fuerte. Para algunos puede ser una catástrofe, ¿ya? Entonces, la educación de las emociones, por supuesto que es fundamental, y en eso el arte, la poesía, la literatura es un alimento permanente, el buen cine son insumos fundamentales para poder verbalizar, poder expresar, poder pintar, poder cantar, poder llorar cantando a lo mejor, por ejemplo. Fíjate que ahí se da la vuelta del círculo, iniciamos con esto de la madre revolución. Cuando uno acumula muchas sensaciones, muchos sentimientos, tú hablas del poder del resentimiento. Y eso colectivamente también hablas de la fuerza de las masas, de las multitudes, que la pasión finalmente es difícil resistirse a la pasión de una multitud. Sí, hay una parte que cuento ahí claro, uno ve las multitudes tienen algo magnético, ¿no? Hitler, que tenía un carisma, tenía una electricidad, que podría ser un personaje deleznable, pero caramba, era como un hechicero. Pero tenía que alimentarse de esa electricidad de las masas. Las masas son muy peligrosas. Yo en el libro digo eso. Nosotros nos embriagamos con las masas, las multitudes. Yo cada vez he aprendido más a desconfiar de las multitudes en la calle. De las multitudes, donde se pierde el individuo y se pierde la razón. A mayor multitud, más pérdida de la razón. Entonces, donde está bien, es importante lo irracional, pero alguien tiene que darle un cauce. Si es un líder responsable, eso va a terminar bien, pero si es un líder irresponsable, manipulador, narcisista, como hay tantos malignos, narcisistas malignos en el mundo hoy, esa electricidad y esa fuerza desbocada del inconsciente colectivo puede arrasar todo a su paso. Tú hablas de que hay un sentimiento en este colectivo, al menos del estallido social, que es el del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Eso es un tema, claro, que es un tema antiguo. Vuelvo a Nietzsche, uno siempre vuelve a Nietzsche, que para mí es uno de los filósofos que más me ha remecido, que más me ha hecho pensar, ¿no? Es curioso porque de la filosofía, no quiero ser pedante aquí porque hay filósofos que me dan lata, no voy a decir cuáles, pero no pelarlos, me aburren. Me aburren. Pero de los que más me produció fascinación, curiosamente, están en los extremos y en la polaridad Platón, pero ciertos libros de Platón, ciertos pasajes que son muy poéticos, en el banquete, cuando habla de Eros, qué sé yo, y Nietzsche, ¿ya? Nietzsche es el quien ha estudiado profundamente el resentimiento y lo ha estudiado en la genealogía de la moral, el origen del resentimiento, de dónde viene. Él encuentra raíces culturales, lo encuentra en el judaísmo y en el cristianismo. Pues eso puede ser discutible o no, pero... Y él hace un análisis profundo de ese sentimiento del resentimiento. Quien también ha analizado el resentimiento, la ira, es Séneca. Tiene un famoso tratado sobre la ira. Describe qué es la ira, incluso la describe físicamente, cómo aparece, cómo se apodera a nosotros. Y también hay un filósofo contemporáneo, Peter Sloterdijk, que acaba de sacar un libro hace unos años atrás, que se llama La ira y el tiempo, que es así como Heidegger escribió el ser y el tiempo y él escribió la ira. Es una historia de las ideas conectadas con la ira. Desde la ira de Aquiles en la Ilíada, de ahí parte, y termina en el siglo XX, donde dice que hay grupos políticos que administran la ira, que ahorran ira, que hacen bancos de ira, bancos de resentimiento, ¿ya? El resentimiento es uno de las emociones, diría yo, lamentablemente, que más moviliza.
alguien con resentimiento puede hacer mucho daño. Un niño que sale a matar en su propia escuela en Estados Unidos a sus compañeros porque se sintió humillado en algún momento, el poder destructivo de ese resentimiento es brutal. Y si eso se lleva al nivel de un pueblo, bueno, ya lo hemos conversado a lo largo del programa, tiene efectos también tremendos. Entonces, catastrófico. ¿Qué es el resentimiento? Déjame pensarlo así, sin ir a una fuente Sí, no. ni a Nietzsche ni a nadie. Yo creo que es una especie de forma retorcida de la admiración. Puede ser. Es decir, tú no saber admirar. Tú tienes al frente un adversario, podrías admirarlo en la diferencia y en vez de admirarlo, no puedes admirarlo y lo odias, ¿no? Y quieres destruirlo, ¿ya? El más rico, el más poderoso, bueno, y hemos visto cómo muchos populismos que hay ahora se apoderan de eso, la casta, ¿ya? En sus distintas versiones, libertaria y de izquierda, ¿no? Pero es lo mismo, el resentimiento. Lo de Milei, gran parte del discurso de Milei es resentimiento. Resentimiento revestido de la ideología libertaria, así como aquí hubo un resentimiento revestido de una ideología de izquierda en el estallido. Pero es resentimiento al final. Y eso es lo que los líderes movilizan porque saben que tiene mucha fuerza. Es un ¿Lo sentimiento. provoca una herida o es innato? Yo creo que es no haber sido educados en la resiliencia desde niños, ser incapaces. Claro, es una herida que no nos han enseñado cómo curarla, cómo sanarla. Ahí me acuerdo de la entrevista que le hice a Boris Cyrulnik, este psicoanalista, psicólogo, que acuñó el término de resiliencia, como en una misma familia. Él estudió en Palestina, o en el Líbano era. Llega un misil, no sé, israelí, no sé qué, mata a toda la familia, quedan 3 hermanos vivos. Uno se transformó en terrorista, otro en drogadicto y el tercero se transformó en voluntario de la paz. ¿Por qué se salvó ese? Porque tenía más elementos de resiliencia. Y entonces Cyrulnik dice algo muy interesante. Siempre estamos preocupados de ver los elementos negativos de la personalidad humana, pero poco los recursos con que contamos para sanar, que son los de la resiliencia. Eso hay que estudiar. Entonces, yo creo que el resentido, además, cree que le está haciendo daño al adversario, pero se está haciendo un daño enorme a sí mismo, en primer lugar. O sea, el veneno que tira hacia afuera lo tiene él, trata de sacárselo, pero lo amplifica. Entonces, es un sentimiento que yo siempre he deplorado. Por lo menos en mi familia, la gente que yo conozco, no he sentido ese resentimiento y siempre me ha producido mucho rechazo. Y cuando la izquierda en Chile se comienza a movilizar más por el resentimiento que por razones políticas, somos las víctimas. La administración de lo que se llama Schlotterbeck, la victimología. Yo soy víctima, siempre hay una víctima de algo. Soy víctima que vengo a cobrar venganza ante el victimario, ¿no? Y de repente, en ese camino, te conviertes tú en el victimario. Y eso es lo que yo vi de repente. La izquierda, que para mí había sido víctima de las peores atroces violaciones de los derechos humanos, la dictadura, el dolor, el exilio, puede convertirse en victimaria. Funas, cancelación, destrucción del espacio público, destrucción del adversario. ¿Cómo se dio ese salto? El resentimiento. ¿Se puede prevenir? Hay que trabajarlo desde muy chico, desde pequeño. ¿Es parte de Chile? ¿Es como parte No sé por qué, me cuesta, ahí estaría haciendo una afirmación que no tiene ninguna base científica, no sé, habría que hacer un análisis psicológico, pero yo siento, Chile es un país maravilloso y que tiene también, yo digo, hablo mucho que Chile tiene una dulzura muy profunda. En el ser popular profundo en Chile hay dulzura. Yo lo veo eso en Violeta Parra. Es una dulzura tremenda, ¿no? Pero hay también resentimiento en alguna parte que surge, que entra en la historia y administrado muchas veces por intelectuales, teóricos, etcétera, ¿no? Tal vez, Ari, eso podría explicarse por algo que dijo el historiador Mario Góngora, a quien cito mucho en el libro. Sí. Él dice, la historia de América es la historia del resentimiento. ¿Y por qué? Lo que me estoy tratando de acordar en una entrevista se le hizo a Góngora. Es porque tratamos de cero copiar
aquellos que son más poderosos, pero no llegamos. Tratamos de copiarlo y ser igual que ellos. No, como no llegamos, eso nos produce resentimiento. La capitanía, Chile. No fuimos virreinato. Perú fue virreinato. No fuimos virreinato. Tenemos un resentimiento. Entonces, es la incapacidad, estar mirando siempre al jardín del lado, tratar de ser como el otro, inauténtico, en vez de ser desde tu propia pobreza, fragilidad y tu precariedad, pero ahí tienes otras riquezas, ¿ya? Es la incapacidad de constituirse desde tu propia riqueza y reconciliarte con lo que tú eres, no tratar de ser lo que no eres, no sé si me entiendes. Sí, perfecto. Entonces, la inautenticidad y el resentimiento, tengo la impresión de que están muy cerca. No te lo puedo mostrar filosóficamente, pero siento que están muy cerca. Tu libro al final tiene Tengo dos últimas preguntas. Sí. Hay una pregunta que atraviesa tu libro y que tiene que ver con qué define realmente a los chilenos. Muchos han dicho que es el paisaje, otros han dicho que son, qué sé yo, geográficamente y geológicamente tenemos mucha adversidad y que nos volvemos a parar. Otros hablan de Chile, país de poetas, pero nuestros poetas se tuvieron que ir. ¿Qué crees tú que define a Chile? Chile es un país misterioso para mí. Es un país que está en el fin de la tierra, finis terrae, que ya por su geografía nos produce perplejidad, incluso a turistas, ¿no es cierto? Esa franja tan angosta entre la cordillera y el mar. Es un país que se está cayendo al abismo, ¿ya? Un país lejano para el que está al otro lado del continente, y un país que tiene muchas dimensiones que son muy interesantes y originales nuestras. Yo hablo de mi país porque es el país donde yo nací. Por ejemplo, yo hablo mucho de esta pasión por el orden de la que hablaba Andrés Bello. El chileno, a pesar de que puede embarcarse en aventuras locas, en la última línea tiene una pasión por el orden, ¿ya? Y eso explica muchas cosas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Por eso se equivocan aquellos que creen que con aventuras, cuando ven a la gente entusiasmada, la gente va a llegar hasta el final, se va a embarcar en la revolución. Y hay un momento que dicen, no, hasta aquí llegamos. No, aquí se están mandando las partes, como dicen en el campo. Eso es una cosa. Segundo, es un país donde obviamente que el paisaje, la geografía, tiene una impronta muy fuerte en nosotros mismos. Y levantarse todos los días estamos acostumbrados y tener estas montañas alrededor nuestro, estos gigantes dormidos, como decía alguien, no es menor, ¿ya? Entonces, el cuando Nicanor Parra dice creemos ser país, pero somos apenas paisaje. ¿Cómo que apenas? No apenas. Somos mucho paisaje. Y eso marca fuertemente algo en nuestro ser más profundo. El tercer elemento que agrego, paisaje, es que yo creo que debajo, yo siempre digo que este es un país, no es un país de lectores, se llama Argentina, siempre nos sentimos como acomplejados, que los argentinos leen más, que los niños argentinos hablan más que los chilenos. Es verdad, tienen más librería. Es cierto, pero no tienen poetas, pero no tienen los poetas gigantescos que tenemos nosotros. Hay un misterio. ¿Por qué la poesía se ha dado también aquí? ¿Por qué las cepas, me gusta usar esta imagen del vino, las cepas de la poesía del siglo de oro, plantadas en Chile, producen una Gavera Mistral mezclado con la cepa de la vertiente hebrea del Antiguo Testamento? ¿Por qué las cepas de la vanguardia mezcladas con la cepa de la poesía de Walt Whitman plantada aquí producen un Neruda único? Entonces, algo hay en la luz, en esta tierra, en esta atmósfera vital que somos, que hace que la poesía florezca también. Eso tenemos que tratar de explicárnoslo y decir, mirar con atención aquello, ¿ya? Y eso me vuelve a decir que Chile es un país misterioso, y que a mí me produce esa emoción. Yo por lo menos lo abordo desde ahí. Otros dirán que la tradición campesina, Suplet, la sabiduría campesina, del sabio de los campos. Es verdad también, ese mundo campesino que hemos ido abandonando y que hemos ido perdiendo, pero que también está lleno de riquezas y de pobreza, obviamente. Entonces, yo creo que hay que explorar más ahí, hay que indagar más ahí en ese ser misterioso y poético. Potenciar más nuestro habitar poético, no copiar tanto. Es decir, uno de los errores de nuestra cultura es que tendemos a copiar. Una cosa es ir a observar, ya. Educación. Vamos a Finlandia.
copiemos el modelo finlandés o el modelo sueco. No, vayamos a mirar, pero ¿qué hicieron esos países? Ellos primero se miraron a sí mismos para tomar decisiones. Singapur, ¿qué somos? Somos un país precario, no tenemos tantos no tenemos tantos recursos naturales, vamos a tener que, por lo tanto, ya. Pero nosotros tenemos que, para hacer un cambio educativo en Chile o una verdadera reforma, mirar quiénes somos primero, cómo somos y de dónde, de nuestras desventajas o precariedades podemos sacar partido. De ahí empezar a construir. Pero tenemos que mirarnos, indagarnos más. Yo creo que falta, los poetas lo han hecho, los grandes escritores, los grandes artistas han hecho esa indagatoria, pero tenemos que hacer una indagatoria más profunda del ser profundo de Chile. Bueno, eso es lo que a mí me emociona. Otros te dirán que Chile es un país maravilloso porque está lleno de recursos naturales, tenemos cobre. Sí, es verdad. Nos ha sido dado todo en una abundancia. Es un país dentro de Latinoamérica en la historia que está fundado por un poema, el único país en Latinoamérica que está precedido de un poema que es la Araucana, de alguien que vino de afuera, no era chileno. Chile, fértil provincia señalada de la región antártica. Mira ese comienzo de la región antártica. Chile, fértil provincia y señalada. Yo me quedo con ese verso. Fértil en poesía, fundamentalmente. Y no tenemos en Chile un museo de la poesía. Tú vas a ir a Andalucía y seguramente vas a encontrar un museo del Cantejondo, ¿no es cierto? No tenemos un museo de la poesía, donde podamos llevar al extranjero y mostrarle, mira con orgullo, nuestros poetas, las obras que han hecho, los libros. No hay. Con grabaciones, con audio, no hay. No enseñamos poesía en los colegios. O sea, hay algo muy profundo de nuestro ser que está ninguneado por nosotros mismos, como diría Gabriela Mistral, y que tiene que ver con nuestro misterio y con nuestro ser más profundo, creo yo. Última pregunta. Claro. Si hoy día tuvieses que recomendarle un poema a un país que está perdido o que no sabe hacia dónde va, ¿cuál sería? El poema es de John Donne. ¿Ya? Empezaron a sonar las campanas de una iglesia acá, que estábamos arriba en el cerro, y yo de repente no pude evitar, le dije a mi hijo, ¿por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti. Me dijo, papá, qué extraordinario, ¿dónde eso? Ya, te voy a leer el poema entero. Las campanas doblan por ti, John Donne. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campaña cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Es una belleza, ¿no? ¿Y sabes tú que era John Donne? Entiendo, no sé si era leyenda, ¿verdad? Que estaba en la cama enfermo, creo que había una peste en la ciudad. Y doblaban las campanas, estaban llevando a la gente en los ataúdes, y él escribe este poema, ¿no? Que podríamos haberlo leído en pandemia, habría sido un gran poema de pandemia. Pero la idea, primero, de que ningún hombre es una isla. Me quedo con esa imagen, que la va a tomar el escritor italiano Nuccio Ordine, tiene un libro que se llama Ningún hombre es una isla. No somos islas. Podemos ser un archipiélago de islas, somos un continente, no somos islas aisladas. El individualismo enfermo que nos está enfermando y matando una parte de nuestro ser. Y que la muerte de todo hombre me disminuye, en el fondo. Ser humano que muera tiene un amor más universal. Pero podríamos dejarlo ya, por último, dejémoslo en la patria. Cualquier chileno que muere me disminuye. Aunque sea mi adversario, ¿no? Y esta idea de la separatividad, de que estamos todos separados, es una mentira. Estamos unidos interiormente más de lo que creemos. Y por eso nos enfermamos, y cuando nos enfermamos, el cáncer de la violencia, como cuando empieza a proliferar las células cancerígenas, el cuerpo social se enferma, y empezamos a destruirnos con otros, es porque hay una enfermedad, porque no pudimos aplicar el poema de John Donne. Me quedo con esos versos de John Donne. Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación y quiero hacerte un agradecimiento especial porque para mí la belleza de pensar fue todo en mi infancia.
Todo menos el programa más fome de la televisión chilena. Yo terminé viéndote en la red, pero también me acuerdo que al final en Canal 13 te ponían antes de la misa los domingos. Y yo me despertaba a esa hora. Y este espacio está 100% inspirado y casi es una copia de tu espacio. Así que te agradezco la inspiración, los años y la dedicación a la poesía. Natalia, gracias por la expresión de gratitud que manifiesta por ese espacio que le tengo tanto cariño. Me sentí muy acogido. Me encantó esta cortina roja, esta lámpara, que me recordó la escenografía de un gran director de cine que yo amo, que es David Lynch. Y la atmósfera que hay acá, el tiempo que te das, ver este estudio en este lugar, cuando me trajiste acá, mágico. Y me encanta, esto es una posta, no una copia. Nosotros recibimos una posta y yo recibí postas de otros y así la posta sigue contigo y sigue con otros. Esa es la maravilla. Ningún hombre es una isla, ni ningún entrevistador es una isla. Tú eres el iniciador de esto, la inspiración. Gracias, Natalia. Gracias y perdóname por todo el tiempo que te hice esperar, pero como te dije al comienzo, el tiempo es una ilusión. Valió la pena, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por llegar al final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero pedirte 2 minutos de reflexión a propósito de esta conversación y de cosas que han ocurrido en las últimas semanas. Creo con todas mis fuerzas que hay que decir basta a todos estos comentarios que aparecen de que leer no importa, de que el ballet es aburrido, de que la ópera es pasada de moda, que la música clásica, que el arte es de élite. Una sociedad que empieza a dar ese tipo de testimonios es una sociedad que olvida de dónde viene. Cada idioma que hablamos fue afinado por poetas. Cada ciudad que admiramos fue soñada por arquitectos. Cada himno que nos emociona fue escrito por músicos. Las artes no son un lujo, son un lugar en donde ensayamos lo que sentimos. Y eso importa hoy más que nunca. Los niños que leen cuentos en la noche, que visitan museos o escuchan una orquesta, serán los adultos que mañana tendrán que imaginar, dirigir y dar instrucciones a máquinas que hoy todavía no existen. La tecnología ejecuta, pero es la imaginación la que dice qué es lo que vale la pena construir. Cuando dejamos de cultivar el asombro, ocurre algo silencioso. Dejamos de crear y empezamos a copiar. Y una sociedad que solo copia no evoluciona. Por eso las artes no son parte de la nostalgia del pasado. Son el entrenamiento más antiguo que tiene la sociedad y que la máquina aún no ha podido copiar. La conciencia, la intuición y ese extraño pulso humano de transformar la vida en algo que merezca ser vivido. Como siempre te pido me dejes en los comentarios todas tus opiniones, los invitados que quieres que accedan a este podcast, cómo puedo mejorar las conversaciones para hacerte la vida más entretenida y para divulgar las artes ojalá a toda la cantidad de personas que sea posible. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún episodio y de seguirme en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.